completamente. Y para eso entonces trajeron los esclavos negros, los esclavos africanos, para trabajar acá en los campos de Cuba. Vivimos bajo el dominio español constantemente hasta el año 1898. O sea, en esa época se realizaron dos guerras de independencia. La primera liderada por Carlos Manuel de Céspedes en el año 1868 y después por José Martí en el año 1895. 2 años después, en el 1898, los cubanos que se habían rebelado en contra de los españoles tenían prácticamente la guerra ganada. Cuando sucedió entonces la intervención americana, porque los americanos tenían muchos negocios en Cuba. Ellos anclaron un barco en la bahía de La Habana. El barco se llamaba Maine. Entonces lo que pasó fue que misteriosamente ese barco explotó. Los americanos le echaron la culpa a los españoles que habían explotado su barco y le declararon entonces los americanos la guerra a España, y eso le dio el permiso para entrar a Cuba y supuestamente ayudar a los cubanos en contra de los españoles. El final de eso fue el Tratado de París. Lo pueden buscar. El Tratado de París solamente incluyeron a la parte norteamericana y los españoles, donde los españoles se rendían y en Cuba quedaba entonces una ocupación militar por parte de los Estados Unidos. Así estuvimos 4 años de intervención norteamericana en Cuba. Una vez pasados esos 4 años, los cubanos se vieron en una disyuntiva. Los americanos nos dijeron, bueno, quieren una república, o sea, o quieren la intervención, que sigamos acá interviniendo los militares, o quieren una república. Ajá, pero la república tiene condiciones. La república tiene 2 aspectos fundamentales que me interesan. Uno es que los Estados Unidos pueden intervenir en Cuba cuando se les dé la gana, por así decirlo. Y en segunda, no le permitía a los Estados Unidos tener las bases militares en Cuba. Es por eso que todavía en Cuba tenemos la ilegal base de Guantánamo, porque ese territorio nos pertenece a Cuba y todavía los Estados Unidos la mantiene. Incluso Cuba no, o sea, desde hace muchos años renunció al dinero. Ustedes saben que un país para tener una base militar le paga a ese país por la base militar. O sea, Cuba hace muchísimos años de que triunfó la revolución no acepta ese dinero. O sea, lo que queremos es nuestro territorio y no se han ido todavía. O sea, los cubanos decían, bueno, me quedo con la intervención militar o acepto esta república. Al final aceptaron la república porque querían que se fueran también de aquí, ¿no? O sea, era un poco, no había margen de mejora, ¿no?, entre las dos cosas. Escogieron en esa pseudo, por eso le decimos pseudo república, porque realmente no fue tal república, no éramos tal soberanos ni nada por el estilo. O sea, teníamos una constitución que estaba prácticamente mutilada por estos 2 aspectos, ¿no? Entonces se vinieron una serie de presidentes ya cubanos, pero presidentes cubanos que respondían solamente a los intereses de los Estados Unidos. O sea, eso significaba que en Cuba había un desarrollo solamente en La Habana. O sea, las personas de La Habana tenían mejores condiciones de vida, la calidad de vida era mucho mejor. La Habana es ese puntico que ustedes pueden ver ahí. Y el resto de Cuba, o sea, la población campesina, la población pobre, vivía en condiciones precarias. O sea, no tenían salud, no tenían educación, no tenían salubridad, no tenían absolutamente nada y a nadie le importaba ya absolutamente nada. Después de ahí fue que se vino entonces la revolución. Fidel Castro era un joven de tan solo 26 años que estudiaba aquí en La Habana. Su familia era una familia adinerada, súper adinerada. Por eso Fidel Castro tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de La Habana, porque solamente aquellas personas que tuviesen dinero podían estudiar en las universidades. Era una persona intelectual que se dio cuenta, más un grupo muchísimos de estudiantes que se dieron cuenta de la situación que tenía en Cuba y decidieron cambiarla. Entonces organizaron una guerra. Empezaron por el oriente de acá de Cuba, donde están las montañas, y así empezó la revolución, que 4 años más tarde triunfó con la revolución. ¿Okay? Entonces eso, una vez que Fidel triunfó, hizo muchas cosas buenas que ayudaron al pueblo cubano. Sobre todo, por ejemplo, una de las primeras campañas que hizo fue la campaña de alfabetización. O sea, mi abuelo aprendió a leer y a escribir con casi 30 años.
O sea, porque no, o sea, no tenían dinero para recibir una educación. Y con casi 30 años fue que pudo escribir su nombre. O sea, después lo que hizo la campaña de alfabetización, otra de las campañas que hizo fue la reforma agraria. Algo muy importante para los campesinos cubanos, para las personas pobres, porque lo que hizo fue quitarles a los grandes terratenientes, o sea, que tenían muchas tierras, les quitó parte de esas tierras y se las dio a los campesinos para que tuvieran su propio pedacito de tierra, pudieran cultivar y pudieran sacar adelante su familia. Bien, entonces por eso fue que Fidel Castro en ese momento fue muy respaldado y muy querido por sobre todo la parte de la población pobre y desamparada. Los grandes ricos y personas que vivían sobre todo en estas grandes mansiones de Miramar, por supuesto que no les cuadró esto, ¿entiendes? Porque entonces fue por eso que, bueno, decidieron eso. Siempre hay dos partes de la historia, hay, o sea, están los intereses de cada cual. O sea, eso es imposible quedar bien con todo el mundo ni que todo el mundo se sienta. Algunos se vieron afectados, o sea, los menos se vieron afectados y las grandes poblaciones pobres se vieron beneficiadas. Pero bueno, por eso es el dilema de que siempre, bueno, hay ambos partes de la historia. Después se vinieron años difíciles, después nos aliamos, o sea, Cuba se quedó prácticamente, era el único país posiblemente socialista en esta parte del mundo, nadie quería hacer negocios con nadie, al final nos aliamos a la URSS, después la URSS se cayó, el campo socialista se cayó, nos vimos solos de nuevo, una pequeña islita, vivimos tiempos muy difíciles, sobre todo en la época de los 90, la época que yo nací, según mi mamá, siempre me hace los cuentos, esa era una época que Cuba había mucha hambre, o sea, porque realmente recibíamos casi todas las comidas y todos los recibíamos de Rusia. Al acabarse la Unión Soviética nos quedamos en cero, nos lo vimos mal en cuanto a todo, abastecimiento de comida, de ropa, de todo. Eso fue lo que en Cuba se llamó periodo especial. ¿Ok? Después de esto, a partir ya de los últimos años 90, ya casi en el 2000, empezó Cuba a verse un poco mejor con la entrada del turismo. Y entonces más o menos así fue que subsistimos con el turismo, que fue la primera entrada de dinero a Cuba, es el turismo. Después actualmente ya son los médicos cubanos los que aportan mayor dinero al país y en un segundo lugar el turismo. Ahora mismo estamos en una fase de